¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de martes, con dos temas que creo que están allí hoy en el tapete público, han sonado mucho en las redes sociales. Hubo muchas especulaciones a nivel de los fanáticos, pero la realidad con las dos peleas que aguardamos para septiembre y octubre, una la de Canelo Álvarez contra Jermall Charlo, la otra posible pelea que sería para octubre entre David Morrell y David Benavidez, a esta hora, en este momento, se encuentran en plenas negociaciones trancadas y con dificultades de seguir adelante. Por un lado, la de Morrell contra Benavidez o Benavidez contra Morrell es una pelea que, como siempre lo hemos dicho en este canal, está con un acuerdo de por medio de las dos partes de enfrentarse, pero no está firmada, no hay contrato. Y ese contrato depende de muchos factores que hacen difícil que sea fácil un arreglo entre los dos para que esa pelea se lleve a cabo. Insisto, hay acuerdo, de eso vamos a hablar a continuación, fundamentalmente de las razones que hacen ver lejana la posibilidad de un acuerdo cercano. La otra novedad importante del día, de acuerdo con dos fuentes, es que por el lado de Canelo contra Charlo estaría todo acordado, excepto lo que va a cobrar Jermall Charlo. Se le ha ido la mano, parece, en lo que ha pedido, y le vamos a explicar en este video dónde se le fue la mano y por dónde estarían siendo complicadas las gestiones para que se llegue a un acuerdo desde lo económico y esa pelea se pueda llevar a cabo. Dos temas importantes que están sonando en las redes, hay fuentes de por medio, tenemos novedades calientes a continuación en este nuevo video sin filtro y, como siempre, hasta la yugular. Tengo dos temas para hablarle, como les adelantaba en la introducción de este video. Por un lado, la posible pelea entre David Benavidez y David Morrell, que está sonando mucho en las redes. Se han producido reacciones a esos tweets, fundamentalmente los de Morrell, que le ha soltado algunos insultos a David Benavidez. Y por el lado de Canelo con Charlo, hay una novedad importantísima de estas últimas horas, que todavía no ha llegado a los grandes medios, pero el asunto es que Jermall Charlo ha pedido demasiado dinero para afrontar esa pelea. Voy a empezar con el tema Canelo y Charlo. La batalla entre Charlo y Canelo estaría prácticamente acordada. En su momento, la misma surgió luego de que Canelo Álvarez recibiera una oferta de casi 60 millones de dólares para enfrentar a David Benavidez. Una oferta que tuvo todo tipo de alternativas, especialmente por todo lo que fue negada la misma hasta que se confirmó y se ratificó por el propio presidente de Showtime, me refiero a Stephen Espinoza. Hubo una oferta, la esquivó Canelo Álvarez para no enfrentar a David Benavidez y por el contrario se fue a reunir con Al Haymon pidiendo para enfrentar a Jermall Charlo. Digamos que el plan A era Benavidez, el plan B era Charlo, quizás a la inversa. El asunto fue que esa pelea cobró importancia cuando se conoció, cuando surgió la información que ya les habíamos adelantado en su momento, y obviamente las gestiones se siguieron realizando. Parece que llegaron a un acuerdo total en los términos de la pelea, las reglas de la misma, la existencia o no de cláusulas, todo eso estaba ya confirmado y ratificado. El lugar de la pelea no se sabía si era en Texas o en Las Vegas, pero la pelea iba. Ocurre que en estas últimas horas lo que trascendió de nuestras fuentes es que hubo un pedido excesivo de dinero por parte de Jermall Charlo y eso congeló toda la negociación. ¿Dónde está el problema? Aquí, en que a nivel de la promotora y quienes colocan el dinero para financiar esta pelea, hay una realidad incuestionable. No es lo mismo subir a un cuadrilátero a Canelo Álvarez a pelear con David Benavidez que subirlo a pelear contra Jermall Charlo. Hay más de una razón para que no exista tanta credibilidad entre uno y otro. Me refiero a Charlo y Benavidez. Un Charlo que hace más de 2 años que no pelea, un Charlo que obviamente no tiene los créditos necesarios porque ha tenido problemas domésticos, porque no se sabe si ya empezó su campamento, porque no se sabe cómo está de su salud mental, porque ha estado protegido por esa razón y por ser además un boxeador que sube de 160 libras a enfrentar a un hombre que ahora estaba gestionando una pelea hasta en el peso crucero.
Hay razones, hay apuestas y hay demasiado favoritismo de Canelo Álvarez como para que esta pelea tenga la suficiente credibilidad y pueda generar en un pague por ver la cantidad de dinero que compense lo que le vayan a pagar a cada uno de los rivales. Como se sabe y como se recuerda, Canelo Álvarez contra Dimitri Bivol, por ejemplo, pagó apenas 20 millones de dólares, eso es información pública, de los cuales fueron creo que 4 o 5, no llegaba a 4 o 5 para el pobre Dimitri Bivol. En este caso se supone, y atención porque esto es simplemente una especulación sumando evidencias, de que Jermall Charlo pidió más de 10 millones de dólares. Si tenemos en cuenta de que seguramente lo que redondea lo que va a cobrar Canelo Álvarez debe ser muy parecido a lo que cobró para enfrentar a Dimitri Bivol, que fueron algo así como entre 15 y 17 millones de dólares, se suponía, obviamente se supone, que a Jermall Charlo se le ofreció algo así como 5 millones de dólares. En consecuencia, esta pelea encajaría, de acuerdo, la lógica lo indica, el sentido común, sería menos de la mitad el presupuesto de esta pelea de lo que ofrecieron para que se enfrentara Canelo con David Benavides. Y aquí viene entonces lo que distorsiona toda la negociación, que es la exigencia de Jermall Charlo de cobrar una cifra que no están dispuestos a pagarle. Supuestamente él ha pedido quizás mucho más de 10 millones de dólares, lo que llevaría el presupuesto de esta pelea mucho más allá de los 30, quizás cercano a los 40 millones de dólares, cifra que va a ser muy difícil de recaudar, cosa que no sucedería en una pelea de Canelo contra David Benavides. Por eso se le ofreció casi 60 millones de dólares. Hablamos de un pague por ver de Canelo con Benavides que podría superar el millón de pague por ver en ventas, y una pelea contra Charlo que se supone no va a superar ni siquiera la mitad de esa cantidad de hogares comercializados. En consecuencia, se supone que la pelea está la posibilidad de la pelea, la gestión está detenida hasta tanto Charlo baje sus pretensiones. De lo contrario, no hay pelea. Esa es la gran novedad de esta jornada de martes, de que las negociaciones están allí trancadas por lo que exige Jermall Charlo. Quizás pidió de más para mejorar lo que ya le habían ofrecido. Supongan ustedes que le está pidiendo 15, le ofrecieron 5, entonces le van a ofrecer entonces un poco más, 6 o 7 millones de dólares para terminar de finiquitar entonces el negocio, para finiquitar la gestión de esta pelea que sería en el segundo sábado de septiembre. Esa es una de las grandes novedades del día, repito, de buena fuente, cómo están las negociaciones de esa pelea. Por eso en el título de este video está aquello de que las negociaciones están complicadas y la pelea todavía no está cerrada. Lo mismo sucede, donde hay más distancia inclusive en la negociación, para una posible pelea entre David Benavides y David Morrell. En estas últimas horas está sucediendo algo que yo creo que complica las pretensiones de Morrell, y es esa verdadera andanada, esa ráfaga de insultos que está profiriendo contra David Benavides. Aquí se puede dar lo mismo que sucedía con Canelo Álvarez. Hay un lado A declarado en esa posible pelea, que es David Benavides. Hay un lado B, que es David Morrell. Si el lado B sigue insultando al lado A, lo que hace es dinamitar sus propias posibilidades de realizar la pelea. Esa es la primera conclusión que uno llega al ver la actitud que ha tomado en las redes sociales un David Morrell que no sabemos quién lo asesora, pero el pasado reciente nos ha enseñado de que muchas veces los insultos van contra las pretensiones de quien los profiere. Y en este caso, Morrell por ese lado se estaría perjudicando. Por el otro lado, el cubano evidentemente tiene que aceptar que va como lado B a esta pelea, porque el conocido es Benavides, el que provoca la atención es Benavides, y porque además el origen familiar, con tanto vínculo con México, lo hace un rival más atractivo en términos comerciales, habida cuenta de que basta con ver que para su pelea contra Canelo Álvarez habían aparecido algo así como 60 millones de dólares para pagarle exclusivamente a Canelo. De ahí entonces a que hay un problema con Morrell que empieza en esa actitud que ha adquirido en las redes sociales. Está el tema de que tienen que negociar quién va a ser, cómo va a actuar como lado B, y sobre todo cuánto va a cobrar David Morrell en una pelea eventual. Ese es un tema importante porque evidentemente, digamos, el grueso de la bolsa va a ser para el lado A, en este caso Benavides, el mínimo va a ser para Morrell. De acuerdo a los antecedentes y a todo lo que hay de por medio, me refiero en términos de palmarés,
y de carrera es más sólida la carrera de Benavides frente a los medios y frente a cualquier tipo de gestión comercial. Es más sólida la carrera de Benavides que la de Morrell, y eso también lo perjudica. Hay que ver qué pretensiones tiene el equipo del cubano a la hora de negociar, porque repito, y esta es otra de las informaciones que estamos manejando, no hay negociación todavía. Hay un acuerdo, la prueba está de que hubo en estas últimas horas una declaración del padre de David Benavides, que hay que tomarla con pinzas, de que ya estaría algo por firmarse cuando realmente él no es el titular a la hora de realizar las gestiones, y creo que la última decisión es del propio Benavides. De ahí entonces a que como premisa informativa sabemos que la pelea todavía ni siquiera se ha gestionado. Hay un acuerdo de hace ya varios meses de enfrentarse, es decir, de mutuo acuerdo los dos quieren pelear, Benavides y Morrell, subirse a un cuadrilátero y enfrentarse. No sabemos qué título va a estar en juego, si el de Morrell o el de Benavides, pero sabemos que hay acuerdo y aceptación de realizar una pelea. Eso es lo único que hay. En este último tiempo se ha insistido de que la pelea está firmada. No existe firma porque no hay contrato. Y esto es una cosa que he discutido mucho con muchos de mis seguidores, especialmente los que son fanáticos seguidores de David Morrell, que me insisten con que esa pelea está confirmada. Esa pelea no está confirmada porque no hay contrato. Y un contrato tiene que primero gestionarse. Lleva mucho tiempo gestionarlo por todo lo que hay en juego, lo que gana uno, lo que gana el otro, si hay cláusulas. Cuando hablo de cláusulas, no digo las cláusulas de peso que pone Canelo, sino cláusulas, por ejemplo, de una revancha inmediata, sobre quién sube primero, sobre los jueces, sobre el referee, sobre todo lo que gestiona en el lugar donde va a ser la pelea. Hay muchos factores que tienen que ser discutidos antes y hasta este momento no se ha discutido nada. Hay seguramente un pedido de enviarse los contratos, verlos y firmarlos, pero eso es ese es el primer paso. Se ven los contratos, no me gusta esto, hay que discutirlo. Entonces, la pelea de Benavides contra Morrell no está en absoluto segura ni confirmada. Repito, lo único que hay es un acuerdo mutuo para enfrentarse, pero no se sabe cuándo. Y además hay otro factor que está pesando mucho, y me imagino que eso está dentro de la mente de los manejadores de la carrera de David Benavides, y es la expectativa que genera lo que está pasando, que les comentábamos al inicio de este video, entre Canelo Álvarez y Jermall Charlo. Charlo pide mucho dinero y esa pelea se puede caer. Y cuidado si se cae la pelea, porque en este momento, excepto una posibilidad que manejé en un video anterior, de que sacan de abajo de la mesa a Berlanga y lo pongan como rival allí alternativo, Canelo Álvarez se ha quedado sin rivales y la única escapatoria que tiene es afrontar esa pelea que todos le exigen, que es contra David Benavides. Entonces, todavía hay un alto porcentaje de posibilidades de que se dé en septiembre la pelea de Canelo contra Benavides por una muy buena cantidad de dinero. Seguramente habrá otra oferta, ya no serán los 60 millones, pueden ser 50 o 40, puede ser cualquier cosa, pero cuidado porque esa pelea todavía no murió. Y mientras queden posibilidades de que esa pelea se dé, de eso depende que puedan enfrentarse o no David Benavides y Morrell. Si Morrell sigue dinamitando el camino hacia esa pelea, estoy seguro que no la va a tener, que definitivamente Benavides se va a ir por otro lado, y yo creo que en este momento no es momento para alimentarla de esa manera, con insultos. A veces da resultado, yo creo que esta vez no, porque hay otros factores que están jugando en la decisión de Benavides. Incluso se los dije en un video anterior, Benavides también puede aceptar la oferta de Top Rank y subir a 175 a enfrentar a Artur Beterbiev, sin dejar su título interino de la 168, porque además Benavides le quedan 2 o 3 peleas en ese peso y seguramente después va a subir. Si Canelo Álvarez demora en enfrentarlo, yo creo que en el caso de Benavides le puede resultar más redituable no afrontar una pelea de riesgo peligrosa contra un Morrell que necesita vitrina y esa pelea se la puede dar, y no afrontar esa pelea y subir directamente a pelear en 175 por una bolsa millonaria en un pague por ver contra Artur Beterbiev. Eso es lo que puede ocurrir, por eso el título de este video, con lo cual concluimos, digamos, este análisis, y es que las negociaciones están complicadas y no hay nada cerrado, ni entre Canelo y Jermall Charlo, que está pidiendo una cifra mucho mayor de la que iba a cobrar David Benavides, ese es otro dato, y por el lado de Morrell y Benavides no hay nada cerrado. Benavides no se sabe si realmente quiere afrontar esa pelea, porque es una pelea de riesgo, peligrosa, y que va como lado A seguramente
para hacer la DOA va a tener inconvenientes, no se sabe cuánto le van a ofrecer de dinero y evidentemente el que tiene más para ganar es el que va como lado B, me refiero a David Morrell. Así que en este momento lo que les puedo decir, he consultado fuentes, esto es, digamos que hay certeza absoluta de que ninguna de estas peleas está confirmada, ni mucho menos. Ni Canelo contra Charlo, ni menos aún David Benavidez contra David Morrell.